eh, dentro de 18 meses aproximadamente, cuando logremos la inmunidad y entremos en la post-pandemia, nos va a recibir una herencia de alto desempleo y de trabajadores desplazados por todo lo que ha sucedido en estos 18 meses. Esto se va a sumar a algo que es estructural en la Argentina. Nosotros tenemos un problema, y eso ha sido muy estudiado, para crear empleos de calidad, empleos formales, empleos no precarios, en particular para los jóvenes, donde las tasas de desempleo son generalmente más altas. Probablemente la demanda laboral durante este periodo se desplace también, porque va a haber sectores que florezcan mientras otros van a quedar diezmados por un tiempo considerable, incluso después de que tengamos la inmunidad. Y hay quienes anticipan que este ensayo general de cuarentena, remotización y distanciamiento prolongado va a impulsar aún más la automatización y la sustitución tecnológica en la industria y también en algunos servicios. Con lo cual, frente a este tsunami, si a uno le preguntan o si a mí me preguntan qué podemos hacer, no hay muchas más balas de plata que simplemente la educación para el trabajo. O sea, la educación para el trabajo va a ser posiblemente la única política clara para enfrentar este dilema, este desafío. Va a ser esencial en la pospandemia y para eso es que convocamos acá dos amigos y una de nuestras socias de la Escuela de Gobierno, que es Cecilia, el que nos va a estar guiando, orientando a ver dónde está este debate, sobre todo, como decía antes, en educación para el trabajo de los jóvenes, es Diego Golombek. Diego Golombek, aparte de ser un amigo, es... eso es interesante, vamos a tener dos biólogos, dos doctores en ciencias biológicas en esta charla. Diego, aparte de doctor en ciencias biológicas, es un gran divulgador. De hecho, ha recibido varios premios como divulgador. Yo tengo anotados aquí un par, el premio Kalinga de la UNESCO y el premio CONEX, como divulgación a la divulgación científica. Ha recibido también el Premio Nacional de Ciencias Bernardo Husay, y el más importante de todos, el antinobel, el premio Ig Nobel, por su investigación sobre hámsters y los efectos del Viagra en el jet lag. Me tengo que leer ese paper, pero bueno, es muy conocido, ha escrito libros, es una de las organizaciones de TED. Si ustedes han visto alguno de los eventos de TED, lo van a ver ahí a Diego como maestro de ceremonias. Aparte, ha sido parte de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias. Es un gran profesional en la comunicación y la divulgación de ciencias, aparte de ser un científico, y es, y aquí viene el punto, el actual director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica de la Argentina, donde precisamente este es el tema central, básicamente, cómo hacer para, se llama educación tecnológica, pero en el fondo es, si se quiere, el pilar de la educación para el trabajo, la educación asociada a la inserción laboral, sobre todo en los jóvenes. Entonces, es ideal, hace poco que es, pero ya debe haber estudiado mucho el tema conociéndolo, así que seguro tiene muchas cosas muy interesantes para decirnos sobre cómo afrontar ahora, durante todo este periodo de preparación, este desafío que va a ser inmenso cuando salgamos de la crisis. Y nos acompaña como interlocutora, y después de esto yo me voy a borrar, porque la idea es que ellos dos dialoguen libremente, Cecilia Calero, que también es doctora en ciencias biológicas de la UBA, y ha estado investigando, se ha ido corriendo hacia el tema de la educación, y ha estado investigando y publicando sobre temas de educación y de pedagogía. No vamos a entrar en detalle, pero es una especialista en las formas en las cuales los niños se pueden educar a sí mismos. No sé si estoy describiendo bien tu agenda de investigación, y aparte y fundamentalmente es nuestra flamante directora del área de educación en la Escuela de Gobierno, así que ¿quién mejor para liderar esta discusión que Cecilia? Hasta aquí llego yo. Cecilia, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias Eduardo primero por la descripción de Diego y mía, la presentación. Muchas gracias Diego por estar ahí, por haber aceptado regalarnos una horita para que charlemos de este tema. Cuando Eduardo me propuso esto de tener una charla con vos, me parecía que era interesante porque, bueno, porque cuando uno piensa la pospandemia tiene que pensarla en un montón de niveles, y no solamente porque me parece importante, sino por el rol que me compete ahora, me parecía que meternos en todo lo que tiene que ver con la educación, y en particular la educación para el trabajo, era más que significativo, así que te agradezco un montón que estés ahí.
Bien, como por si alguno no estuvo mirando estos ciclos, les cuento que la idea o básicamente la dinámica que vamos a tener es esta. Si todos ya miraron la pantalla, abajo, acá como por acá, probablemente esté señalando más o menos bien si tienen abierta en pantalla completa, hay un botón que dice chatear, o ahí o de costado, me dice Diego si ya lo abrieron, muy bien. La idea es así, yo ya preparé algunas preguntas, la idea es que vamos a ir conversando, tenemos algunas preguntas, tengo algunas preguntas ya armadas, pero que esto sea lo más interactivo posible, y nos interesa saber qué cosas ustedes también se están preguntando, y les gustaría preguntarles a Diego, así que es más que bienvenido todas las preguntas que hagan en el chat, ya sea que lo tengan acá o acá abajo, y la idea es que vamos a ir mechando con las preguntas que vayan haciéndonos ustedes. Bueno, hola Diego, te vuelvo a saludar una vez que ya aclaré esto, así estamos todos en la misma página. Hola Ceci, hola Ceci, hola Eduardo, muchísimas gracias por la invitación, es un honor, sé que están haciendo muchas actividades muy interesantes para pasar el invierno, y la verdad que encantado de contarles un poco lo poco que he aprendido en estos meses, que me he vuelto experto en educación técnica, ¿sí? Y efectivamente, como dice Eduardo, los biólogos dominaremos el mundo, así que vamos a estar en todos lados, somos como los chinos de la ciencia, ¿no? Sí, sí, sí. Los chinos a mí me han dicho más como las cucarachas, depende cuánto te quieran, te comparan con diferentes cosas. Así que no, pero está bueno, vamos a ir charlando acerca de estas cosas. A mí me gusta empezar siempre esto, como tenemos un público general, como hay gente que es más de educación o menos de educación, me parece que lo más interesante para que esta conversación vaya siendo cada vez más rica es que por ahí nos cuentes un poquito de qué se trata esto del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, o sea, qué es lo que hace, de dónde sale. La educación técnica no estuvo siempre organizada como tal en Argentina, ¿sí? Bueno, este es el año de Belgrano, así que por ahí el que empezó con la enseñanza técnica fue Manuel Belgrano, que creó un par de escuelas extraordinarias, la escuela de náutica y la escuela de geometría y matemática, pero bueno, era otra época, por así decirlo. El antecedente del instituto es un Consejo Nacional, el CONET, ¿sí? El viejo CONET, es como el viejo Canal 7 más o menos, que empezó a normatizar un poquitito la enseñanza tecnológica y técnica. Hay antecedentes anteriores, pero este es el más formal por ahí, que viene de la década del 40, ¿sí? Del 40 y pico al 50 y pico, que también se ocupa un poco en esa época de una formación tecnológica a nivel universitario, lo que fue la Universidad Obrera Argentina, que después terminó siendo la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. El CONET fue un consejo nacional donde se sentaba gente de todas las provincias para empezar a discutir leyes o resoluciones alrededor de la enseñanza técnica. Pero el punto de quiebre es en 2000, en 2005, ¿sí? Que sale la Ley Nacional de Enseñanza Técnico-Profesional. ¿Sí? Es la primera vez que tenemos una ley que rige todo lo que tiene que hacerse en la enseñanza técnica en los 3 niveles, en enseñanza secundaria, institutos superiores y formación profesional. Y es muy loco esto, porque si nos ponemos a pensar, ¿qué otras modalidades de educación tienen ley? Ninguna. ¿Sí? Hay una ley de educación nacional, ¿sí? Y ahí obviamente contempla a distintos estadios de la ley, pero modalidades específicas, que eso, educación artística u otras modalidades particulares, no tienen ley. ¿Sí? En cambio, la educación técnica sí la tiene y está buenísima esa ley. Esa ley es la que instrumenta un poco el comienzo del INET, Instituto Nacional de Educación Tecnológica. La verdad que la ley sí está buena, está bien escrita, es práctica, le da plata, ¿sí? Y eso es loquísimo. Le da un fondo particular para la educación tecnológica, más allá del 6% que eh, se debiera invertir en educación, hay un número, ¿sí? Que es un 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto, es un fangote de plata, eso es muchísimo dinero que se da todos los años, o se debiera dar todos los años a la enseñanza técnica. Y esto, la verdad, pateó el tablero, porque de pronto empezaron a aparecer muchas escuelas técnicas en todo el país, institutos superiores, centros de formación profesional, porque había presupuesto y había un norte hacia el cual ir. La verdad que es brillante la gente que hizo esto, vale la pena nombrar algunos.
María Rosa Almandós fue la principal promotora de la ley y la primera directora del INET, y alguien que defendió mucho siempre la educación técnica y los terciarios de educación técnica fue Daniel Filmus, justamente cuando era ministro de Educación. Y después, bueno, siguió por distintos derroteros esto del INET, pero sigue siendo una construcción federal. De hecho, hoy yo tuve una reunión de 3 horas y pico con todos los representantes de educación técnica de las provincias para ponernos de acuerdo en algunas cosas para hacer ahora en estos tiempos tan extraños que nos tocan. Bien, o sea que la idea es que la ley tiene que ver con no solamente, o sea, la ley nos permite de alguna manera darle un marco a qué es esto que, para que no sea una bolsa de gatos de lo que metemos adentro de educación técnica. Nos permite no solamente darle un contexto social, sino que darle, yo creo que bien decís, un norte de, bueno, para qué o por qué o cómo es que vamos a llevar adelante estos laburos. Incluso antes de pensar en estos contextos de bueno, la pospandemia, ¿no? O la pandemia en el medio de lo que está pasando. Hace poco nos preguntaron algo y digamos, este ciclo lo que tiene esta idea es de repensar algunas preguntas por ahí obvias, y a mí me gustaba arrancar con eso una vez definido esto, que es pensar para qué educamos, ¿no? Y entonces creo que en el contexto de pensar para el trabajo, como lo decía Eduardo, puede sonar como algo o muy poético o se lo puede llevar para un lado muy terrible, dependiendo de qué es lo que estamos entendiendo, porque qué significa educar para el trabajo. En el contexto que vos estás trabajando ahora, ¿qué es educar para el trabajo? Es una gran pregunta que yo me estuve haciendo desde que me empecé a empapar de este mundo. En el periodo AP, antes de la pandemia, y en el periodo DP, durante la pandemia, ¿sí? Nosotros venimos de una educación muy particular, nosotros digo, Ceci y yo, y varios seguramente de los que están escuchando, ¿sí? Una educación muy académica, en nuestro caso científica, pero que nos forma para, qué sé yo, para tirarnos un poco en una hamaca paraguaya y pensar sobre el mundo, o observar el mundo y después decir maravillas sobre las alas de las mariposas. Lo defiendo, me parece que está muy bien, si no me estoy yendo en contra de esto. Pero no es una educación para el trabajo, no es una educación para que termines una escuela secundaria, que es la educación obligatoria, o un terciario o un universitario, y salgas al mundo con herramientas para trabajar. Esas herramientas las tenés que ir formándote conjuntamente con el trabajo. Nosotros cuando terminamos una carrera de biología, no teníamos herramientas para nada, ¿sí? Básicamente decidimos hacer investigación, nos metimos en algún laboratorio, fuimos aprendiendo, ¿sí? O bien tampoco teníamos herramientas para dar clase, ¿sí? Esto es otra discusión, ¿sí? Ya debe haber más de uno ahí que estará pensando en, claro, sí. Sí, me sorprende, está todo el mundo muy callado todavía, no sé si es que no encontraron el chat Pero, sin embargo, lo que vi AP antes de la pandemia es que el mundo de la técnica tiene una lógica completamente diferente. En principio tiene un imaginario completamente distinto aún hoy, ¿sí? Aún hoy, después de haber sufrido varios avatares en el mundo de la técnica. Una familia manda a su hijo, y esperemos que más vaya mandando a sus hijas de acá en adelante, a la escuela técnica, porque da un sello de garantía de trabajo. Va a salir sabiendo hacer algo. ¿Sí? Va a salir sabiendo construir una pared o un circuito eléctrico o algo de administración. ¿Sí? Y ese es el imaginario que tiene la gente todavía hoy, y las escuelas responden a ese imaginario. ¿Sí? Son absolutamente pragmáticas, tal vez demasiado. ¿Sí? Mi mirada dice, bueno, pero ¿cuáles son las bases de esa técnica? ¿Qué está pasando en la formación tecnológica y científica debajo de eso? Es otra cuestión, pero es algo que nos debiéramos preguntar. Entonces, hay otro mundo ahí, que la mayoría de nosotros que no pasó por ese mundo, no lo conocía o no lo conoce del todo, y es absolutamente válido, honorable y necesario. El asunto es, ¿para qué trabajo está formando esa gente? En general, las escuelas secundarias, vamos a centrarnos solamente en el nivel de escuelas secundarias, y los otros tienen su lógica, el Instituto Superior o FP, o Formación Profesional. Las secundarias tienen una serie de orientaciones clásicas, construcciones, electrónica, metalmecánica, etcétera, absolutamente necesarias, pero que de a poco se van divorciando con la demanda del mundo productivo. ¿Sí? Entonces vos vas a estar formando pibes y pibas extraordinarios para soldar, ¿sí? O para entender circuitos eléctricos,
o para levantar una pared, que el maestro mayor de obras puede levantar hasta 2 pisos, 3 pisos de algunos lados, y los arquitectos se los quieren comer, ¿sí? Pero de pronto, del otro lado, el mundo está cambiando en sentidos a los cuales la escuela técnica, el mundo de la educación para el trabajo, responde muy lentamente, porque tiene una inercia feroz, es un mundo paquidérmico. Entonces eso nos preocupa mucho, ¿sí? Ok, formamos para el trabajo, pero ¿para qué trabajo? ¿Para el trabajo de hoy, 2020? ¿O para el trabajo que se suponía que había que formar en una escuela técnica para formar hombres de bien que construyeran la nación argentina? Y acá tenemos que hacer las dos cosas, mantener esos hombres y mujeres de bien, necesitamos maestros mayores de obra, necesitamos electricistas, pero también necesitamos biotecnólogos, técnicos en biotecnología, técnicos en nanotecnología, técnicos en 4.0. A ver, un gobierno puede hacer un plan maravilloso de energías renovables y decir, vamos a llenar el país de paneles solares. ¿Y dónde están los técnicos que saben montar esos paneles solares? Eso tenemos que preverlo, ¿sí? Y eso es hacer política educativa, prever el presente y lo que va a venir, no una pandemia, porque eso es imprevisible, ¿sí? No, claro. Entonces, tenemos una base recontra sólida. A mí me sorprendió mucho esto cuando yo llegué como paracaidista. El Te hago mundo de la escuela técnica... te hago una pregunta ahí, porque era una de las cosas que tenía anotada, digo, para ir como ir hilando las ideas. Esa base, una de las cosas que yo me preguntaba es, bueno, ¿en qué Argentina habían pensado cuando se pensaron en esos trabajos, ¿no? Que son los que vemos ahora, que vos hablas como sólidos, y qué cambios pasaron en el medio, si hubo ya cambios en esas bases, o si manteníamos ese plan que estuvo buenísimo, pero que por ahí deberíamos ir repensando para estos paneles solares o lo que se venga, digo, incluso sin pensar, sin meternos todavía en la vida después de la pandemia. Totalmente, y eso me parece que se aplica a toda educación, no solamente para la educación técnica o la educación para el trabajo. ¿En qué mundo pensamos cuando planificamos una educación? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro imaginario de sociedad que va a requerir de esos saberes, de esos graduados, de esas graduadas? Con la escuela técnica es clarísimo, ¿sí? Todavía estamos en un mundo que para la escuela técnica requiere pensar con las manos, ¿sí? Requiere saber algo, ¿sí? Formarte en un oficio y que vos seas el soldador, que vos seas la especialista en mecánica, ¿sí? Y el mundo cada vez requiere menos de esto. Y a la escuela técnica le cuesta ese acomodarse, a cualquier escuela, por supuesto, ¿sí? Pero a la escuela técnica también le está costando acomodarse. A ver, el problema también es que del otro lado no siempre hay interlocutores válidos, ¿sí? Porque el mundo productivo en Argentina tiene muchísimos vaivenes, tampoco adopta nuevas tecnologías con tanta facilidad, aunque los cambios son muy claros, ¿sí? Tanto sean empresas multinacionales como locales que realmente quieran adelantarse a los cambios, requieren otro tipo de cabeza y otro tipo de manos. Sin embargo, la base está, ¿sí? Como diría Sabela, ¿no? No me acuerdo. ¿Sí? La base está porque la red es muy sólida y los pibes y las pibas salen con esa cabeza de hacer cosas. Mi viejo era técnico, ¿sí? Mi viejo era técnico químico, y yo me estoy dando cuenta ahora de lo que era mi viejo, de que realmente le hacías una pregunta y ¿qué hacemos nosotros? Vamos a buscar un paper. ¿Sí? ¿Qué hacía mi viejo? Agarraba las herramientas e iba a ver cómo resolverlo. Y eso tiene que estar sólido y sobre eso hay que construir lo nuevo. Bien, y cuando yo buscaba un poquito, porque obviamente lo que vos decís, ¿no? Buscar información incluso para hacer una charla, una de las cosas que por ahí aparecían es esta idea de que por ahí falta un proceso un poco más plástico, que lo que me va a requerir ese trabajo del futuro, que todavía probablemente no me puedo imaginar para qué necesito formarlos del todo, lo que va a requerir es algún espacio que permita cierta plasticidad. Ese que va a ser, o esa que va a ser un gran o una gran soldadora, también tiene que poder tener cierta plasticidad para poder aprender otras cosas, ¿no? Esa cosa que todo el tiempo aparece cuando uno piensa en educación, que tiene que ver con aprender a aprender. ¿Eso está también en el espacio de las escuelas técnicas? Muy de a poco. Las escuelas técnicas, como la mayoría de las escuelas, son muy director o directora dependiente, ¿sí? Una escuela es, y me parece que demasiado, la cabeza de ese director o de esa directora hecha escuela. Entonces vamos a tener tantas visiones como direcciones haya. Pero sí, de a poco está cambiando. También depende de la jurisdicción. Hay jurisdicciones que están
tienen muy claro este asunto de que tenemos que flexibilizar en el buen sentido y formar pibes y pibas más plásticos, más maleables, con una base muy sólida, pero que si el día de mañana la empresa cambia o la oportunidad de laburo está en otro lado, tengan esa cabeza. Y la verdad que está pasando, ¿sí? Está pasando no en todos lados, hay provincias más clásicas que otras, pero hay provincias que están realmente muy, muy a la vanguardia de esto. Hay cosas que realmente son extraordinarias en Misiones, hay cosas muy novedosas en Córdoba, en Salta, en Santa Cruz hay algunas cosas muy interesantes relacionadas directamente con los intereses económicos de la provincia, técnicos petroleros y así sucesivamente. Así que de a poco está aflorando esto y espero que podamos darles muchas más alas a estas voluntades de cambio. Bien, acá me preguntan, así vamos mechando a la gente, porque yo tengo varias preguntas. Alguien me pregunta desde Mendoza, hola Mendoza, ¿qué impacto tiene lo que busca una empresa o qué rol tienen las empresas y los sindicatos en estos espacios, ¿no? Porque hay una vinculación mucho más directa que cuando uno la piensa con otras escuelas. Sí. A nivel secundario técnico, o sea, a nivel de educación obligatoria, tienen impacto, por supuesto, porque uno va pensando en qué va a necesitar esto, pero es muy relativo, ¿sí? No deja de ser una escuela. No deja de ser una escuela con su lógica, su currículum, su programa siempre kilométrico que nunca se puede llegar a cubrir y lo que fuera. En los niveles superiores sí, ¿sí? Tanto en institutos técnicos superiores como sobre todo en los que se llaman centros de formación profesional. Los centros de formación profesional tienen distintos orígenes. Algunos es que la provincia lo crea y adelante, otros son de los sindicatos para formar a sus trabajadores, y otros son, no son de los sindicatos, tienen un origen sindical, y otros tienen un origen empresario. Ponele, hay empresas que son extraordinarias en esto, hay empresas autopartistas o de autos, Toyota, ponele, que está haciendo un trabajo, siempre hizo un trabajo fenomenal en la formación de sus empleados. Entonces, en esos claramente, ¿sí? Hay una visión de, no, yo necesito formar gente para esta empresa, ¿sí? O para estos saberes, o necesito que los trabajadores de mi sindicato no se queden atrás, los tengo que formar, ¿sí? Entonces ahí sí se nota mucho el rol de otros actores necesarios y partícipes necesarios. La escuela técnica, bastante menos, ¿sí? No deja de ser una escuela, más larga, con más horas, pero no deja de ser una escuela. Bien. Y si uno tiene que, entonces ahora que la estábamos comparando por ahí en paralelo y estábamos hablando, bueno, de esta escuela técnica o de educación técnica versus educación general, ¿no? Que es como, o la clásica, le podríamos decir, que ahí que me doy cuenta, para que no se enoje toda la gente de educación, que estoy metiendo una bolsa, estoy haciendo dos grandes bolsas de gatos, ¿no? Que probablemente no sea la manera correcta. Podrías decir educación técnica y educación de segunda, no hay problema. Claro, porque yo sentí en alguna de las notas que leí en el diario que había, digamos, en algunas discusiones, en foros, que estaba esta discusión de, bueno, ¿qué es mejor? Y me parecía un poco rara pensarla como que una era mejor que la otra, pero evidentemente hay valoraciones muy distintas si a vos... Si se decide que vayas a una escuela técnica o no se decide, y lo que también me preguntaba es qué impacto, si tienen medido, por ejemplo, cuánto lo elige un adolescente. Dice, yo quiero ir a una escuela, ¿no? O sea, yo quiero ir a una escuela técnica. Creo que va a tener una ventaja diferente. ¿Cómo hacen esa parte digamos, de la interacción con ese que es el que va a ser el verdadero partícipe al fin del día? O esa partícipe. Está medido, sí, está medido este imaginario social de la escuela técnica, tanto en las familias como en sus actores, y es un poco como las escuelas de formación docente, o incluso las escuelas de fuerzas de seguridad, ¿sí? Si en el pueblo vos lo que tenés es una escuela normal, ¿sí? O una escuela de enfermería, o una escuela de policía, y ese es tu norte, ¿no? Es como que, bueno, sí, yo voy a hacer eso porque acá, nada, voy a ser maestro, voy a ser maestra, o voy a ser policía, o lo que fuera. Hay un poco de esto, en el buen sentido, no estoy siendo despectivo ni mucho menos con la escuela técnica, más allá de cuestiones que suelen estar más alejadas del imaginario popular, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo quiero que en mi familia mis hijos sean intelectuales, o lo fuera, y no, esto para qué, ¿cómo se gana la vida un intelectual? Yo quiero que se gane la vida. Por lo tanto, está muy fuerte esto de que la escuela técnica es tu pasaporte
a que te vaya más o menos bien, ¿sí? Y que tengas más o menos trabajo. De nuevo, el problema es que hay un mundo allá afuera, ¿sí? En tiempos de vacas gordas funciona muy bien, en tiempos de vacas flacas más o menos, ¿sí? Si no hay construcción, ¿qué vamos a hacer con los maestros mayores de obra? Si no están funcionando los autopartistas, ¿qué vamos a hacer con los que formamos muy técnicamente en metalmecánica o en autotrónica? Pero este imaginario está muy presente, y en los pibes también, y de a poco en las pibas, ¿sí? Tenemos un problema de género enorme en la educación técnica, hay un techo de alrededor del 30% de mujeres en la escuela secundaria técnica, distintas orientaciones cambian, en química hay más, en administración hay más, en construcciones casi no hay. Y bueno, ese imaginario es para mi hijo el técnico, no para mi hija la técnica, y eso lo tenemos que trabajar y estamos ahí de a poquito metiéndonos. Sí, de hecho, cuando estuve mirando la página y me anoté el nombre de equidad de género en la educación técnica profesional, vi que hay un consejo, y la idea es tener un plan de acción, y la idea es tratar de cambiar la percepción. O sea, lo que no me quedó claro, o que por ahí me gustaría que nos contaras un poquito, es si es cómo cambiamos la percepción. Es que tenemos que llevar a esas técnicas a las escuelas para que muestren que también las mujeres podemos ocupar otros espacios y es válido y estamos ahí. Digo, porque es un plan complejo y no solamente pasa en las escuelas técnicas, ¿no? Esta cosa de rever los espacios que pueden ocupar, y estoy siendo absolutamente binaria, no estoy pensando en términos de femenino y masculino, o de hombres y mujeres, ¿no? Pero a todo el resto de las disidencias. Pero digo, porque me imagino que si no hay mujeres, tampoco hay otro tipo de disidencias adentro de la escuela técnica, que el maestro mayor de obra, uno lo piensa como un masculino, porque el imaginario colectivo es así, y es lo que hay que romper. Sí, hay mucho trabajo en esto. Tenemos efectivamente una comisión de equidad de género que hace un trabajo extraordinario en varios sentidos. Uno es para que tengas a la escuela técnica como una posibilidad dentro de tu futuro. Y ahí tenemos que trabajar, ponele, en sexto grado, ¿no? En sexto grado es cuando vos el año que viene vas a hacer un ingreso. Si laburamos en séptimo grado nos perdemos un montón de mujeres porque ya eligieron otra cosa. Eso poco a poco va a ir subiendo, pero el problema también está en la escuela, ¿sí? En los imaginarios de la escuela y en las últimas etapas de la escuela. Un ejemplo muy sencillo. La escuela técnica tiene obligatoriamente algo que se llama prácticas profesionalizantes, que es una práctica en un lugar de trabajo similar al para el cual que te estás formando. Entonces vas a aprender a una empresa, vas a aprender un negocio o lo que fuera. Y ponele que es alguien que va a trabajar no sé, en hacer tubos, en soldar cosas. Y una mujer tiene que ir a una fábrica de soldadura, donde no hay ni una mujer trabajando, no hay ni baños para las mujeres, y la empresa misma no sabe qué hacer. ¿Y qué hago con estas mujeres que me están metiendo acá? Entonces, tenemos que trabajar en distintas etapas para lograrlo. Y obviamente también funciona el mostrar casos exitosos, el mostrar también disidencias genéricas en el mundo de la educación técnica. Están escondidas, pero están, y de a poco van saliendo cada vez más a la superficie. Y esto, la riqueza que le da al mundo técnico, la posibilidad de diversidad, es aún más grande que la riqueza que se da en el mundo de la educación en general, porque partimos de un mundo de la nada casi, a de a poco tener diversidades. En el mundo de la educación en general no partimos de un desierto, mientras que en la educación técnica en general sí es así. Okay, o sea que es un tema, es de esas cosas que son importantes y que esperemos que por las cosas más urgentes por ahí que estamos transitando ahora no se pierdan, porque me imagino que ahora tratando de ver, digo, una cosa que me surgía y que aparece en alguna de las preguntas es, bueno, ¿cómo pensamos esto de las próximas prácticas profesionales o de los talleres, o cómo es que va a pasar esto si no podemos salir a hacer esos talleres? ¿Cómo es que están llevando, vamos a ir metiéndonos un poquito dentro de cómo es que estamos transitando este momento y qué es lo que vamos a hacer después? Porque si yo puedo, de alguna manera, si hay conectividad podría hacer ciertas cosas, pero hay algunas que se me escapan. No, es extraordinario y es nuestro gran problema. La educación se está enfrentando a un tremendo experimento mundial, que es esto de la educación remota, de utilizar otras tecnologías, etcétera, tratar de alcanzar la mayor cantidad de estudiantes posibles, donde ahí también tenemos un techo, estamos más o menos en el 70-75%
80% de los estudiantes alcanzados, en general me estoy refiriendo con vaivenes, ¿sí? Pero la educación técnica tiene un desafío bastante mayor, ¿sí? ¿Hasta dónde podemos llegar con muchas comillas, lo teórico en la educación técnica? Sobre todo para aquellos estudiantes que están terminando la educación, que requieren estas prácticas profesionalizantes, entre otras tareas prácticas. Entonces, con las provincias estamos buscando esas alternativas que les permitan a los chicos cumplir para recibirse de técnicos, ¿sí? Dentro de las condiciones de una cuarentena. Entonces, hacer prácticas en empresas simuladas, hacer prácticas de emprendimientos, de planes de negocios. Hay una serie de alternativas muy interesantes y nos preocupa mucho para que no sea, para que el día de mañana no haya una cierta estigmatización. ¿Sí? No, esos se recibieron en 2020, no, esos no hicieron práctica profesionalizante, no los voy a tomar. Y eso no podemos permitirlo. ¿Sí? Realmente tenemos que pensar en todos los alumnos y las alumnas, y particularmente tener un ojo muy especial en los que están en el último año, que no podemos decirles, y no pasa nada, del año que viene recuperamos. Minga, este año se tienen que recibir, pero se tienen que recibir bien. Tienen que haber recibido los núcleos prioritarios, las enseñanzas mínimas y las prácticas en la modalidad que podamos. Claro. Y si uno piensa en las competencias que se enseñan en educación técnica, en el contexto de la pandemia o no, esto de la pandemia va de alguna manera no sé, digamos, a acelerar la actualización de estas competencias que deberían ser enseñadas. Va a haber como, no sé, alguna interacción con diferentes sectores privados y públicos para ver, bueno, cómo es que va a ser esta demanda a futuro que va a venir. Sí, la está viendo, no sé si la está acelerando, pero estamos justamente charlando con otros sectores con los cuales yo no había hablado nunca. Yo no había hablado con los sectores de las fundaciones de los sindicatos o de ciertas empresas, para ver un poco si nos ponemos todos de acuerdo de hacia dónde tiene que ir este mundo de la educación técnica. A ver, con respecto al día después, creo que en eso la educación técnica tiene un poquitito de ventaja, una ventaja relativa, ¿sí? La ventaja de que el día después, si algo se va a necesitar, son técnicos. Son técnicos de los básicos, por así decirlo, ¿sí? De las orientaciones clásicas de la escuela técnica. Ahí está. Porque, a ver, hay que poner una sociedad en marcha nuevamente, y la sociedad la ponen en marcha los técnicos. Eso para mí fue un descubrimiento. Si no la ponemos en marcha los científicos, mal que nos pese, ¿sí? La ponen en marcha los técnicos, los formados en oficios. Y no te digo que va a ser un paraíso laboral, porque no lo va a ser tremendamente complicado, pero me parece que ese mundo de saberes técnicos va a ser fundamental para volver a poner en marcha una economía de desarrollo, una economía productiva. Es la base de esa economía. Entonces tenemos que hacer mucho hincapié en esto. Lo que no quiero es olvidarme de que mi mandato inicial, cuando empezamos esto, fue, ok, pero ¿qué pasa con las nuevas? ¿Qué pasa con 4.0? ¿Qué pasa con inteligencia artificial? Porque si nos quedamos solamente con lo sólido, porque es lo que seguro que de acá a unos meses se va a necesitar, estoy demorando mucho la entrada de nuevas tecnologías y de nuevos saberes. El desafío es un equilibrio entre esas dos cosas. Claro. ¿Y de dónde salen los nuevos docentes para esos nuevos contenidos? ¿Hay docentes para poder, porque no solamente es pensar en, bueno, estaría buenísimo incorporar esto, sino quiénes van a ser, incluso sin meternos en lo que rozamos varias veces, esto de la pedagogía que van a necesitar esos docentes, ¿no? Pero ¿tenemos docentes para esos nuevos contenidos? No en todos los casos, pero acá tenemos que ser casamenteros, ¿sí? Acá el rol del INET o de la conducción de este proceso es encontrar los socios adecuados, ¿sí? Y me parece encontrar y seducir a los socios adecuados, así que es casamentero en el término completo. Por ejemplo, ¿sí? Si entendemos que la industria del futuro se va a ir cada vez a lo más pequeño, a lo nano, yo creo que tiene que haber técnicos en nanotecnología, no existe eso.
Y obviamente los docentes tampoco existen, pero existen en las universidades, existen en una Fundación Argentina de Nanotecnología, existen en algunas industrias de pintura. No se puede entender hoy en día la industria de pintura sin lo nanotecnológico, o la industria de materiales de fibra para hacer cosas compuestas, raquetas de tenis, que eso, lo que fuera. Entonces tenemos que ir a buscar a los formadores de esos docentes en el mundo profesional y en el mundo académico. ¿Sí? Y creo que van a estar interesados, porque eso les garantiza un futuro, les garantiza al mundo académico que van a tener estudiantes para seguir formando, y al mundo de la industria, al mundo productivo, les garantiza que cuando se animen a abrir un área de estas nuevas tecnologías, van a empezar a tener los técnicos adecuados. No, claramente que no, los docentes no están formados para muchas de estas novedades, pero sí están en nichos determinados, y ahí los tenemos que ir a buscar, no a los docentes, sino a los formadores de los nuevos docentes. Y la idea sería como, entonces, bueno, es como, nada, como vamos viendo, lo que me gusta es que se van viendo todas las aristas de la complejidad, ¿no? Porque entonces va a haber que capacitar a esos docentes, hay que ir a buscar a los que sean los que vayan a formar a esos que van a ser después formadores. Entonces la idea es también pensar en planes que tienen que ver con cómo formar a esos docentes que no están, pero que necesitamos. Sí, el INET tiene un área que se llama Enfoco, que es de formación continua, sobre todo para docentes y directivos, que es un área muy dinámica, ¿sí? Para poder ir incorporando estas novedades. Y también, bueno, trabajamos, ahora estamos todos partidos por el rayo pandémico, ¿no? Pero trabajamos muy cerca del INFOT, del Instituto Nacional de Formación Docente, es un poco nuestro primo hermano como instituto, tiene, digamos, un rango similar, y nosotros también tenemos que interactuar con el INFOT para que la formación de los docentes técnicos siga estos preceptos que nos estamos marcando. Claro. Acá me preguntan, así voy metiendo, digo, pues si no yo me copo con mis preguntas, pero quiero ir incorporando a la gente también del público, que bueno, mucha gente mandándote saludos, todos muy lindos comentarios, no quiero dejar de mencionar eso, de un montón de lados distintos, de Misiones, de Mendoza, que ya nombré, de Cava. Y acá me preguntan, ¿qué pasa con el programa Aprender Trabajando? ¿Sabemos algo de la continuidad? No con ese nombre. Ahora hay una tradición dentro de la enseñanza técnica, una tradición, una vertiente de la enseñanza técnica que se llama enseñanza dual, ¿sí? Que Sí, una parte ocurre en la empresa y una parte ocurre en la escuela, ¿sí? Eso anda bárbaro en Alemania, ¿sí? En las empresas alemanas y en los talleres de escuelas alemanes. ¿Por qué? No porque los profes o los pibes no funcionen, pero ya hay una gimnasia de parte de la empresa, ¿sí? De que esos pibes están aprendiendo, ¿sí? Que los estamos formando, hay una división especial en la enseñanza dual para esto. En Argentina no es así, ¿sí? En Argentina, si los pibes van a una empresa, van o a molestar o como mano de obra barata. No van para un proceso educativo integral. Con lo cual está buenísima la enseñanza dual y el aprender trabajando, que es la traducción local. Pero me parece que tenemos que montar una vuelta de tuerca y empezar con algo chiquito, me parece, con aquellas empresas que más se jueguen en esto, y acá obviamente cada empresa viene con su cultura. Ponele, ir a una empresa de origen japonés no tiene nada que ver que con una empresa de origen europeo y tampoco una empresa local. Está, por ejemplo, el concepto de las 5 S de las empresas japonesas. Está buenísimo que lo aprenda un pibe, que es un poco de eficiencia, practicidad y así sucesivamente. Y respeto por los otros. Es fantástico el concepto. Pero está buenísimo que lo aprenda un pibe nuestro, pero después lo quiere aplicar en una empresa diferente y lo van a mirar bastante raro. Entonces, en algunos casos se han importado modelos de educación en todas las modalidades, incluyendo la técnica. Me parece que tenemos que montar una vuelta de tuerca y empezar de a poco con algunas pruebas piloto para ver qué funciona y qué realmente le rinde un beneficio a los pibes más que a la empresa. Claro, está bien. Sí, resumiste varias, creo que van a haber varios que se sienten
les respondiste, porque mi siguiente pregunta era sobre el modelo dual, varios preguntaron sobre Alemania. Creo que cuando uno piensa en educación, hay muchos modelos en el mundo que están buenísimos, que sí son súper interesantes, es cuando uno le hablan del modelo finlandés, el modelo alemán, el modelo, ¿no? Como que empiezan a aparecer el francés, empiezan a aparecer cosas. El tema es cómo uno después eso traduce para la propia idiosincrasia y para la cultura en donde uno se está moviendo. Entonces uno no puede de alguna manera separar ese modelo de todo lo otro que significa para esa sociedad esos modelos. Creo que eso es interesante pensarlo. Pero la idea es pensarlo, digamos, es tratar de encontrar alguna articulación y eso vos pensás que también necesita de reglamentaciones, como digo, empezamos hablando de esto de, bueno, tener una ley, que le diera un contexto, que armara y que diera que marcar un norte. Digo, necesitamos también entonces algo más estructurado, más que una idea que por ahí está buena, para que esto funcione. Pero por supuesto, digamos, la escuela es absolutamente normativa dependiente, ¿sí? Yo he descubierto que este mundo de la educación es normativo dependiente, es muy jerárquico, ¿sí? Se hace porque lo dice el director o la directora o quien fuera, a diferencia por ahí del mundo más académico, científico, que hay un poco menos de principio de autoridad. En el mundo de la educación estoy descubriendo que hay mucho, esto se hace porque lo dice tal, ¿no? Pero las normativas son fundamentales. A veces son un embole, ¿sí? Para nosotros que venimos de otra forma de mirar el mundo, y nada, a veces es un plomo ponerse a estudiar las normativas. De hecho, la gente de la técnica las sabe de memoria y me humillan todo el tiempo, ¿no? Porque la resolución tanto del Consejo Federal y qué sé yo, y yo quedo pagando permanentemente, pero están bien pensadas muchas de estas y son necesarias, ¿sí? Digamos, obviamente una educación para el trabajo, una educación técnica, va de acuerdo a un modelo de sociedad que quisiéramos. Va fluctuando, ¿sí? Pero creo que va fluctuando siempre alrededor de una línea media, que es una sociedad productiva, desarrollista. Nadie pretende una sociedad especuladora, ¿sí? Es obvio, y si lo pretende no lo va a decir, ¿no? Claro. Me parece que todos estamos de acuerdo en ese modelo de sociedad. Entonces, el modelo de escuela que tengamos tiene que ir acompañado de ese modelo de sociedad, y para eso necesitas normas, necesitas resoluciones, consensos federales. Yo trabajo ahora con el Ministerio de Educación de la Nación, que como todos saben, no tiene escuelas. O sea, lo que tiene es billetera, cuando tiene, sí, y no es el caso, y la posibilidad de dar criterios generales, pero si la provincia no lo toma, la provincia no lo toma. Entonces, es un equilibrio bastante inestable de ir proponiendo cosas y consensuando con las jurisdicciones. Bueno, y aparte deberías, o sea, no sé cómo es el tema de cómo articulás con las empresas, acá empiezo a pensar yo, ¿no? Pero digo, la empresa debería también tener algo para decir acerca de cómo es que, digo, no es que uno le puede decir a la empresa vos tenés que hacer esto, sino que aparte involucra a este tercer actor que es la empresa, que después va a ser el que va a hacer la formación, o esa complementación de esa formación. Absolutamente. De hecho, hablando de normativa, hay una instancia donde eso ocurre formalmente. Hay algo en Argentina llamado el CONETIP, Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción, que lleva a la misma mesa a los actores de las tres letras, de la E, la T y la P. ¿Sí? Es presidido por el ministro de Educación, pues la ley dice esto, pero participan los otros ministerios, participan las provincias, los sindicatos, las empresas. Hace mucho que no se convocan. Nosotros estábamos convocándolos cuando apareció un cierto virus, que no me acuerdo, cuyo nombre no quiero acordarme, que tiene además su reflejo, el CONETIP, en COPETIPS, Consejos Provinciales de Educación, Trabajo y Producción. Uno puede pensar pura zaraza, ¿sí? Sí, se juntan y comen canapés y charlan y hacen largos documentos. Puede ser, no he estado en ninguna de estas mesas todavía, pero si no hay un lugar donde se junten educación, trabajo y producción, y siempre vamos a estar hablando de cosas distintas. Un lugar donde nos peleemos, y donde la empresa diga, no me sirven esos estudiantes, y donde la secundaria diga, pero yo los estoy formando bien, vos sos el que no entiende de dónde vienen estos pibes o estas pibas. Si no existe ese lugar, o no se convoca a ese lugar, y hace mucho que no se convoca, difícilmente nos pongamos de acuerdo. Espero que próximamente podamos convocar. Bien. Voy a solamente aclarar algo que me encanta, porque como estuvimos hablando mucho con Andrea, la gente me está diciendo Andrea Boldín, me encanta, que me confundan con André, pero soy Cecilia, entonces me dicen, como dice Andrea Boldín, no, Cecilia, pero me encanta.
pero creo que, y muchos riéndose entonces en el chat, creo que digamos que lo que marcan muchas de las preguntas son esta idea, bueno, entonces, porque nos quedan 10 minutitos, ¿no? Entonces voy a agarrar todas las que fui leyendo acerca de, tenemos que repensar cómo es que va a ser esto después, o sea, evidentemente el intermedio estamos todos acomodándonos y bueno, me imagino que los mismos problemas de conectividad, que de hecho no, con eso no me estoy metiendo porque va a haber una charla la semana que viene, los mismos problemas de cómo formar a los profesores y cómo darles espacios a estos que son nuestros y nuestras docentes, pero que en el medio están pasando por la misma pandemia que están pasando los estudiantes, digo, todos los actores están en el medio de algo complejo, pero por ahí me gustaría tomarnos los últimos 10 minutos de pensar si esto nos está marcando otra agenda a futuro, ¿no? Y qué cosas tenemos que repensar para mañana, ¿no? Para hacerle honor al nombre de la charla, de pensar la pospandemia. Sabemos, o hablamos un poco de cómo estamos, de cuáles son los actores que deberían encontrarse, y bueno, qué se piensa desde el INET, qué es lo que va a pasar mañana, digo, pensando en el mañana, ¿no? En el después. Sí, sí, totalmente. A ver, nosotros tenemos un programa que está iniciándose de alguna manera, que tiene que ver con la enseñanza técnico-profesional para el desarrollo local, ¿sí? ¿Qué tiene para aportar la escuela técnica, institutos superiores, CFP, todo el mundo de la ETP, de la escuela técnico, de la enseñanza técnico-profesional, al desarrollo de un pueblo, de una ciudad, de una provincia? Muchísimo, y muchas veces está más o menos divorciado. Un ejemplo muy pavo, ¿sí? Ahora hay muchas escuelas aportando mucho para la emergencia sanitaria, fabricando alcohol en gel, fabricando protectores faciales. ¿Por qué? Porque su sociedad lo necesita. Bueno, vayámonos de la pandemia, ¿sí? ¿Qué necesita esa sociedad el día después que puede ser abordado por el mundo de la ETP? Muchísimas cosas, ¿sí? Tenemos la familia de las escuelas agrotécnicas, y claramente vamos a necesitar que el campo siga produciendo y produzca más, porque va a haber gente en condiciones muy débiles para enfrentarse al mundo que viene. Por lo tanto, entre otras cosas, hay que alimentarlo, ¿sí? Y eso es la escuela técnica también. ¿Sí? Es la cabeza que te forma una escuela técnica para lograr esto. De nuevo, pensemos no en las grandes empresas, sino en las que mueven la economía, que son las pymes, por prepotencia de números, ¿sí? Está bien, son chiquititas, pero son tantas más que te mueven hacia donde se mueve una ciudad, un pueblo, una provincia, un país. Bueno, ¿cómo desde la escuela técnica vamos a estar pensando en las necesidades de esas pymes en 3 meses, en 4 meses? Que son distintas a las del año pasado, ¿sí? Y acá necesitamos una velocidad, una flexibilidad de cabeza, bueno, necesito formar los pibes y que el año que viene los egresados estén preparados para integrarse a estas pymes, a estas nuevas pymes u otras empresas. No es fácil hacer esto, ¿sí? Por eso es que es un programa específico de pensar cómo juntar los dos cabos, juntar el cabo de la enseñanza técnica y el del desarrollo local. Si vos estás en una zona semiárida, tendrás determinados requisitos y las economías regionales serán determinadas. Si estás en una zona pampeana, serán otros. Si estás en una zona donde hay mucho viento, y bueno, quiero técnicos que me sepan hacer un molino, ¿sí? Esto no ha sido muchas veces exitoso porque la urgencia te tapa. Yo creo que ahora la urgencia tiene que ir a la par de la importancia, y esperemos lograr algunas de estas cosas, porque al mismo tiempo tenemos que mantener el elefante que es la educación, ¿sí? Entonces, además de mantener el elefante de la educación, con todo lo que decías vos, Ceci, tenemos que pensar en estas novedades que se nos van a enfrentar dentro de muy pocos meses. Claro. Y hay por ahí un actor que mencionamos, pero también de costado, y que acá me preguntan, y se me había ido en el medio de nuestra conversación, ¿hay alguna posibilidad de lograr alguna cosa más consensuada entre el INET y el Ministerio de Trabajo? Sí, por supuesto. A ver, las hay, de hecho, pero tiene que haber muchas más, no solo de trabajo, sino de producción, ¿sí? Con dos miradas complementarias sobre esto. Hay fricciones, ¿sí? A ver, por ejemplo, el mundo de la formación profesional, ¿sí? El mundo en el cual vos formás a alguien en un oficio, o le enseñás a soldar con otra máquina, o le enseñás cosas profesionales, ¿sí? Bueno, ese mundo siempre estuvo un poco, digamos, disputado entre el mundo de la educación y del trabajo. Es claramente un mundo educativo, en el sentido de que vos estás formando, evaluando y certificando.
y quien certifica la educación es el Ministerio de Educación. Pero también es un mundo de trabajo, porque las disciplinas que vas a formar ahí son las que responden a las necesidades laborales de esa sociedad en ese momento, ¿sí? Así que no hay forma de que no vayamos en conjunto, ¿sí? De hecho, estamos con los dos, tanto en el Ministerio de Trabajo como en el de Producción, avanzando en varias de estas cuestiones que nos competen. Por ejemplo, acaba de salir la Ley de Economía del Conocimiento, ¿sí? Si uno lee, no salió, perdón, tiene media sanción, ¿sí? Okay. Si uno lee esa ley, es una ley de beneficios fiscales para empresas que se dediquen a lo que se llama economía del conocimiento. Y está buenísimo, pero ¿la educación? ¿Dónde está? ¿Dónde está metida la educación para que esas empresas tengan técnicos, tengan la gente que puede ser formada para esto? Bueno, si no trabajamos en conjunto, ¿qué es lo que suele pasar? No trabajar en conjunto, vamos a seguir aislados. Y creo que tenemos una muy buena oportunidad de DP, en este caso después de la pandemia, ¿sí? De avanzar mucho más en conjunto. Bien, o sea que la pandemia lo que deja en claro, como para sacarle alguna cosa buena, ¿no? Y terminar un poquito arriba, es que marca todas esos lugares que están vacíos de falencia, pero que también, bueno, uno puede pensarlos como oportunidades de cosas que tienen que claramente mejorar el día después. Esto, por ejemplo, es una de esas cosas. Sin duda, y fíjate lo que está pasando con la ciencia, la cantidad de colaboraciones internacionales que está habiendo, y esto de que los papers salen casi todos con acceso abierto. Bueno, si no nos partía un rayo, eso no pasaba. ¿Qué pasa con el mundo de la educación? Nos pusimos todos en la cabeza un objetivo que es seguir educando, y esto fue el mandato del ministro Trota, es acá no se para nadie, ¿sí? No habrá clases presenciales, pero tenemos que llegar y tenemos que tratar de llegar a todos los que podamos. Bueno, esto sin pandemia no era tan fácil, ¿sí? Ir todas las provincias juntas, asumir este compromiso como una obligación global. Ojalá lo podamos seguir manteniendo. Yo soy optimista al respecto. Bien, bueno, creo que hicimos... Acá alguien me pregunta, digamos, solo porque me parece que está bueno, el programa de enseñanza técnica para el desarrollo local, ¿dónde se puede ver? La página está buenísima, pero digo, ¿los querés redireccionar a algún lugar en particular? No, es un programa incipiente que estamos haciendo en forma piloto con 3 jurisdicciones por ahora, ¿sí? Con Misiones, no me acuerdo cuáles 3 finalmente habían quedado, Misiones y 2 más, no me acuerdo, alguna del sur, con lo cual nada, estamos haciendo con cabeza de investigador 3 experimentos a escala reducida, y sobre la base de esos 3 experimentos queremos ampliar a otras jurisdicciones para después llegar realmente a juntar esos 2 cabos que están tan dispersos y no debieran. Bien, bueno, vamos a ir cerrando. Diego, yo te súper agradezco que te hayas tomado esta hora. Sé que estás con un montón de trabajo y un montón de probablemente de horas de sueño que te faltan, así que te agradezco un montón que hayas estado acá. Creo que una de las cosas que habíamos pensado con Eduardo y que quedó claro es, de alguna manera, tener una conversación que no solamente para pensar la pospandemia, sino para poner en primer plano lo importante de los espacios de educación técnica, que por ahí con alguna de las preguntas yo quise jugar con eso, que es revalorizar ciertos espacios que por cuestiones de cultura o de bajaje o de ideas a veces están desvalorizados y que son tan importantes, y que momentos como esto lo traen al primer plano y muestran lo importante de tener una educación técnica sólida y de calidad, que esté pensando en hoy, en mañana y en los próximos 10 años. Así que yo te agradezco un montón. No sé si querés decir algo vos para cerrar, alguna idea que te haya quedado. A ver, el agradecido soy yo porque estos lugares son importantísimos. Yo no hubiera charlado con una comunidad educativa, estoy charlando con chiquicientos millones de personas, pero no con esta comunidad educativa o esta comunidad que tiene que ver con evidencias, con escuelas de gobierno, etc. Y la invitación es maravillosa. Algo práctico y algo para hacer. Lo práctico es, no sé cómo se hace, me encantaría copiar todos los comentarios y preguntas, que no los estuve mirando ahora. Yo lo guardé, yo no puedo conmigo misma. Igual Margarita probablemente también lo haga, Margarita, que tenemos que agradecerle, que es la que nos organiza todo. Margarita probablemente guarde también el chat. Bien. Buenísimo. Y como para cerrar, sospecho que muchos de los que nos estuvieron acompañando hoy
tampoco son del riñón de la técnica, ¿sí? Si no les interesa el mundo, seguramente sean del riñón de la educación, de sus diversas vertientes. Y los invito entonces a que se sorprendan y se maravillen como me está pasando a mí con este mundo que yo venía de la ciencia y es otro mundo, ¿sí? Que me estoy maravillando y sorprendiendo muy agradablemente con las tremendas posibilidades que tiene y la imprescindible necesidad que tenemos de fomentarlo y hacerlo crecer. Nuestro hashtag en estos días es La técnica sigue, porque la verdad que están haciendo un gran trabajo las escuelas, y yo le daría una vuelta de tuerca. Si no siguiera o si estuviera amenazado su seguimiento, ahí sí preocupémonos, porque hay un mundo allá afuera, en el mundo de la enseñanza técnico-profesional, que es el que garantiza que siga habiendo una sociedad y siga habiendo un mundo de trabajo. Otros podemos ponernos a pensar, que un poco lo hacemos, y teorizar y hacer experimentos y lo que fuera, pero ese mundo es el que nos sostiene. Y yo estoy ahora mucho más agradecido de haber entendido a mi papá cuando se ponía a hacer cosas, y empezar a entender algo que ocurre en todo el país, ¿sí? Es una de las redes más distribuidas en el país que tenemos, la de la escuela técnica, sin las cuales no habría país. Bien, bueno, creo que con esto ya no puedo decir más nada. Muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias a todas, a todos y a todos los que estuvieron ahí por todas las preguntas. Esperemos que se hayan contestado y que les haya gustado. El jueves que viene vamos a tener otra charla sobre educación y conectividad, otro gran tema para discutir durante la pandemia, que lo va a estar, ahí sí va a estar Andrea Goldín moderando el espacio. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Diego, y bueno, nos vemos, esperemos que pronto. Ya vas a ser un invitado de los espacios de educación, así que bienvenido. Bueno, muchas gracias y chao a todos. Chao.